Hola a todos, mi nombre es Nicole Dayana Arias, hago parte del programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío y actualmente estoy cursando noveno semestre. El tema que me correspondió es cultura y paz. Para empezar, como es bien sabido, la violencia en Colombia ha sido un factor que ha impactado no solamente la economía, sino también la educación y la salud, lo cual se ha encargado de crear un entorno en el que el miedo y la desconfianza son comunes. Debido a esto, la importancia de la participación ciudadana en este proceso no puede subestimarse, puesto que es esencial que todos los ciudadanos nos involucremos de manera activa en la construcción de la paz. Cabe resaltar que este enfoque inclusivo es fundamental para abordar las diferentes formas de violencia que se manifiestan en las comunidades, que en este caso serían las más vulnerables principalmente, y asimismo cuestionar los desafíos que Colombia enfrenta en su camino hacia una paz estable y duradera. Por esta razón, en un encuentro con algunos habitantes del conjunto residencial Cerros del Viento en el sector de La Patria, hemos decidido crear un conversatorio en el que abordamos algunas preguntas claves para abordar este tema, que como sabemos es de vital importancia para nuestra sociedad y territorio colombiano. Cabe resaltar que en esta población cuento con 5 adultos rondando los 30 años y 2 jóvenes adultos que están en sus 20. Fue importante el hecho de reconocer estas dos poblaciones para tener un enfoque un poco más amplio en cuanto a este tema, lo cual nos permite abordarlo de manera más imparcial y asimismo reconocer su importancia tanto durante la historia como en la actualidad. El conversatorio constó de 6 preguntas en las cuales se pretendía primero definir el concepto de paz y cómo los participantes creían que era posible lograrla en un país como Colombia, lo cual nos permite construir la base sólida en la que se va a desarrollar nuestro conversatorio. Posteriormente se preguntó cómo la violencia ha afectado a diferentes sectores de la sociedad colombiana, lo cual da pie a la empatía, la conexión con el otro y el reconocimiento de todas las afectaciones de la violencia en el país. Seguidamente se hizo una pregunta en la cual se resalta la importancia de la participación ciudadana en la construcción de paz. Esta pregunta se hizo con el objetivo de reconocer nuestro papel como miembros activos de una comunidad que deben aportar para la construcción de este objetivo, que en este caso sería la paz, y cómo podemos abordarla como sociedad para que sea una realidad en nuestro país. Luego se hizo una pregunta para abordar un poco cuáles son esas formas de violencia que enfrentan las comunidades y cómo estas han sido evidenciadas a lo largo de la historia. Y finalmente se hizo la pregunta de cuáles son esos desafíos que Colombia enfrenta en la búsqueda de una paz duradera. Esta pregunta fue muy interesante, ya que confronta como todos esos cuestionamientos que antes no nos habíamos atrevido a hacernos, y lo que nos lleva a reconocer estos desafíos y a buscar alternativas que nos permitan enfrentarlos de manera apropiada y pertinente. Cabe resaltar que este conversatorio fue de suma importancia debido a que nos permite tener un espacio de reflexión, un espacio que fomenta el pensamiento crítico y que nos lleva a cuestionarnos nuestro papel como ciudadanos, como miembros activos de la comunidad, como lo mencioné anteriormente, y asimismo como personas que pueden hacer un cambio en la sociedad si así se lo proponen y si deciden empezar desde lo individual hacia lo colectivo. Buenas noches a todos, ¿cómo están?
están? Buenas noches. Les agradezco mucho por estar acá, por su participación en el video y por querer participar en este conversatorio, el cual se hace dirigido de acuerdo a la temática de cultura y paz, teniendo en cuenta el posacuerdo que se ha vivido en Colombia. Entonces, a continuación les voy a presentar una ronda de preguntas. Si quieren participar, solamente es que me indiquen y con muchísimo gusto. Entonces, empezamos. Entonces, para ahondar en esta temática, me gustaría empezar por preguntarles, ¿qué es la paz y cómo creen que es posible lograrla en un país como Colombia? Bueno, yo considero que la paz es un concepto multifacético. Aparte de ello, es una problemática que se ve en Colombia muy grande y que de alguna manera se puede lograr, considero yo, cumpliendo las leyes, que haya más justicia, acuerdos políticos. Muchas gracias. De pronto otra persona que nos quiera colaborar con una pequeña definición, ¿qué es para ustedes la paz? Bueno, pues para mí creo que la definición de paz, más allá de la que podemos encontrar en las diferentes enciclopedias como la ausencia de guerra, es algo más profundo e intrínseco en el pensamiento del ser humano, en el cual es capaz de coexistir y convivir de manera racional pese a las diferencias que se puedan encontrar en diferentes aspectos sociomorales de estos mismos. Y creo que en términos de la paz para Colombia es importante considerar la gran historia de violencia que ha tenido y cómo en base a eso podemos empezar a trabajar en la unidad, en cómo debemos pensar más allá de nuestros errores y cómo podemos construir en base a ese legado tan trágico que hemos tenido, pero que nos puede dar un reflejo de cómo en esta sociedad de hoy en día podemos en base a eso trabajar y crear una Colombia más unida. Muchas gracias. ¿De pronto alguien más? ¿No? La verdad considero que son dos definiciones muy acertadas porque, como es bien sabido, para poder construir sobre un concepto primero debemos acercarnos a él, definirlo, saber qué significa para nosotros mismos para así empezar un cambio y traer a nosotros como de manera más significativa este tipo de cosas que en realidad no solo marcan nuestra historia sino también el colectivo en el que vivimos. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo ha afectado la violencia a diferentes sectores de la sociedad colombiana? ¿Cómo creen que ha afectado la violencia? Pues yo creo que la violencia ha afectado mucho porque muchas personas se han tenido que desplazar de sus hogares, han tenido que dejar sus casas, sus fincas, sus animales, todo, han tenido que dejarlo todo y empezar de cero en otro lado, en otras ciudades o en otros países. Entonces ha habido mucho desplazamiento por eso. Y también ha generado un impacto económico, pienso yo, porque la violencia, como lo dice Franci, al haber desplazamientos y todo eso, pues todo el tema de la agricultura, los campesinos, las personas que trabajan para sacar ese tipo de proyectos adelante se ven afectados, entonces de alguna manera afecta al campo económico. Claro que sí, muchas gracias. ¿De pronto alguien más? Pienso que ha afectado, más bien ha influido mucho sobre la forma en cómo se gobierna en Colombia, porque soy de los que pienso que la guerra para Colombia se convirtió en un negocio. Colombia recibe beneficios, ayudas económicas por parte de otros países para combatir la guerra. De Estados Unidos reciben dinero para combatir los cultivos ilícitos y todo eso, y es una cantidad de plata que la gente no se imagina. Y no habiendo esa guerra, esa violencia aquí en Colombia, dejaríamos de recibir toda esa ayuda. Entonces yo creo, creo que a nivel político es una coyuntura que tiene Colombia y que influencia mucho en la parte económica de Colombia, y eso hace para mí que haya mucha más corrupción desde arriba
desde los políticos que generan las leyes, hasta el mismo campesino que solicita créditos, pero finalmente termina debiendo en el banco y no cultiva para lo que le prestaron, sino que sigue cultivando cultivos ilícitos, porque eso es lo más rentable para él. Entonces, para mí, Colombia depende mucho de eso. Y bueno, no sabría hasta cuándo o de qué dependería que Colombia ya dejara de depender de eso. Yo pienso que inclusive en este gobierno el camino que pretende tomar el presidente con volverlo un país agropecuario, en la producción, que se vuelva un país exportador de alimentos, darle tierras a los campesinos, que sean productivas, porque las tierras todas no son las mismas. Pienso que sería un camino para liberarnos de esa dependencia económica de otros países. Y la guerra la guerra y la violencia es como esa cadena que nos mantiene unidos y dependiendo económicamente de otros países, porque sin duda alguna Colombia tiene muchas capacidades y muchas más riquezas que otros países que están mejor. Bueno, yo también quería hacer un aporte en cuanto a la guerra y la violencia que se vive en Colombia. Yo quería resaltar como que la guerra y la violencia ya realmente se vuelve como parte de la cultura de Colombia, ya que esto pues se refleja en barrios urbanos, donde desde pequeños sufren de violencia intrafamiliar, se vive violencia día a día en zonas que realmente ni siquiera se debería haber violencia. Más allá de la violencia que hay, por ejemplo, en la falta de recursos que hay en Niños de la Guajira, o en esa falta de recursos que hay en otras zonas, o por el simple hecho de movilidad, de que algunas zonas no se puede acceder de manera remota, eso también genera violencia. Creo que, bueno, yo considero que en mí resuena mucho lo que dice Sebastián de que la violencia se volvió un tema cultural, porque es cierto, o sea, desde que nosotros crecemos y ese tipo de cosas empezamos a evidenciar cómo la violencia empieza desde el hogar, y es algo muy triste porque sin darnos cuenta empezamos a normalizar este tipo de comportamientos e incluso a promover la guerra que tanto ha marcado nuestro país. Entonces creo que sí es importante reflexionar en esto, y muchas gracias por sus aportes. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la paz? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la participación ciudadana es esencialmente la base de todo esto. Es el cómo damos ese primer paso como individuos que podemos empezar a coaccionar al resto de la sociedad para la construcción de paz, ya sea en los entornos urbanos, los entornos sociales, en los entornos políticos. Pero el hecho de que como individuos seamos capaces de promover en nosotros mismos un pensamiento de paz, de armonía, de respeto mutuo, dota mucho y aporta muchísimo a nivel social para una construcción, como ya bien comento, social de la paz. Porque es imposible que el cambio se genere en un solo individuo o se genere a una gran escala sin que empiece con un pequeño individuo. Es como un efecto dominó en el cual con que una persona empiece a realizar un cambio, eso lo va a notar otra, y sucesivamente eso va a empezar a escalar a niveles más importantes como pueden ser culturales, sociales, políticos, y en base a eso alcanzar la paz tan anhelada por este país. Muchas gracias. Es de resaltar lo que dice Luis Miguel, porque es cierto que la paz empieza por nosotros mismos, de individual a colectivamente. Para poder ver un verdadero cambio en nuestro entorno debe empezar por nosotros mismos. De pronto alguien más quiera aportar algo respecto a esta pregunta, o pasamos a la siguiente. ¿La siguiente? Bueno, ¿cómo se manifiestan las diferentes formas de violencia en las comunidades? Cabe resaltar que comunidades puede referirse a las personas LGTBI, comunidades afrocolombianas, etc. Bueno, Claro que sí. Dice,
¿Cómo se manifiestan las diferentes formas de violencia en las comunidades? Con comunidades me refiero a comunidades afrocolombianas, LGTB, o incluso en nuestro rol de mujer, ¿cómo nos ha afectado la violencia en la historia? Por ejemplo, el tema de la mujer, me parece que, por ejemplo, no se resalta mucho, por ejemplo, la ley del hielo o comentarios malos. Realmente la ley del hielo es un acto de violencia bastante significativo, porque está privando a una persona de su actitud emocional y su apego emocional, y simplemente la está ignorando. Y eso pues sí es un tema de violencia. Yo creo que la discriminación también entra mucho ahí en ese tema, porque eso es algo que a nivel personal, sentirse excluido, ignorado o de pronto, ¿cómo le digo? Sí, excluido de cualquier temática, de cualquier situación social, eso también hace de que genere un mal ambiente, ¿sí? en lo social. Entonces la discriminación yo creo que también hace parte, influye mucho en eso. Claro que sí. Yo digo que la principal fuente de esa violencia en las comunidades es el egoísmo, el pensar en solamente en mí y no pensar en el otro, no pensar que, por ejemplo, a mí me gusta escuchar música a todo volumen, pero es que esta música no le gusta a mi vecino y no reconocemos que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, solamente desde ahí se empieza a vulnerar al otro, y eso genera que el otro pues empiece a sentir cosas desagradables hacia mí, por ejemplo con los vecinos, que qué pereza, y que por cualquier cosita haya algún conflicto. También suele suceder en una empresa, suele suceder en el colegio, en la universidad, con los amigos, que nos metemos, nos encapsulamos en nosotros mismos y no nos permitimos pensar en si lo que yo estoy haciendo al otro lo está afectando, no tanto si le agrada o no le agrada, sino más bien si lo está afectando como tal, sino que decimos, no, pues es que yo no vivo por nadie, yo no dependo de nada y yo hago lo que yo quiero. Esa parte, desde ahí para mí se empieza a generar conflictos, la violencia y ya. Bueno, yo pienso que la violencia es un tema que creería yo que no tendría fin. Es un tema delicado y que en especial es muy perjudicada a las comunidades de bajos recursos, ya que allí juega mucho también la desigualdad, la falta de empatía que se tiene con el otro, pues haciendo como aporte a lo que menciona Giovanni. Nos falta a veces quizás ponernos un poquito más en el papel o en el zapato del otro para poder comprender que somos diferentes. Entonces ahí es donde queda la incógnita, donde está la inclusión. Exacto. Complementando un poquito lo que dijo Giovanni y lo que dice Caterina, yo diría que la violencia está ligada a la falta de empatía, porque estamos en un país que lamentablemente no se pone en el lugar del otro, sino que mira desde su propio privilegio, desde su posición, y no se atreve como a cuestionarse cómo lo que yo estoy haciendo puede afectar y tener una repercusión en el otro. Entonces yo diría que la semilla desde donde parte todo sería la empatía y la consideración de lo que puede sentir el otro en cuanto a lo que yo hago. Bueno, ¿alguien de pronto quiere también concluir a esta pregunta o no? Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué desafíos consideran ustedes que Colombia enfrenta en la búsqueda de una paz duradera? La equidad, la igualdad, la corrupción, las políticas de Estado que están disfrazadas de una conveniencia
Dicen pues que para los que no tienen voz o para las minorías, pero en realidad el trasfondo también va para los más ricos. Aquí en Colombia, no sé en otros países, pero acá en Colombia entre más tienen, más quieren tener, no se comparten. Es más, pareciera que a nosotros nos molestara que el vecino progrese. A nosotros pareciera que nos molestara que al otro le vaya mejor que a mí, aún sintiendo que a mí no me está yendo mal, sino que al otro le está yendo mejor. Entonces, desde ahí creo que es un reto para nosotros, para el Estado, sacar la corrupción, porque es que desde arriba los mismos que hacen las leyes, no más miremos ahorita que pronto va a salir la negociación para el aumento del incremento del salario mínimo. A los trabajadores que somos los que más contribuimos con los impuestos, nos subirán un 5 o 6%. Y vaya, mire, para el aumento de ellos, los del Senado, todos esos congresistas y todo, para ellos el aumento es de un 10-15%, el doble. Entonces, pues para mí es algo completamente desigual, y creo yo que hay un referente que no todo es bueno, pero tampoco todo es malo, pero es un buen referente para tratar de erradicar tanto la corrupción. Por ejemplo, el presidente de Honduras. El presidente de Honduras. Y creo que en Corea también en Corea o en Japón, donde hay leyes muy, muy duras para los cargos políticos, donde se descubra que las personas cometen corrupción. Y en China también. Y no es que va y paga una multa y se puede quedar viviendo en la casa, no, allá es hasta la pena de muerte. Yo creo que no estoy exigiendo pena de muerte, pero sí estoy diciendo que con unas penas más duras, ellos se cohibirían de hacerlo, o tendrían que hacer, porque pues echa la ley, echa la trampa, pero pues sería muchísimo más difícil. También creo que se deben generar muchas políticas de control a ese tipo de dineros, a ese tipo de personas, que sean controladas por otra cosa, por otras entidades. Muchísimas gracias por ese gran aporte. Bueno, me gustaría agradecerles nuevamente por su participación. Gracias por la oportunidad de profundizar en este tema que es realmente importante para nosotros y para nuestra sociedad. El hecho de cuestionarnos, de deconstruir nuestras opiniones, y más en este tema tan importante, es fundamental para progresar como sociedad, como colectivo que busca crear un país más unido, más pacífico y con una convivencia más significativa. Muchas gracias nuevamente y Gracias. Después de haber realizado este conversatorio, finalmente podemos resaltar 5 aspectos importantes. La primera es la definición y el logro de la paz. La paz en Colombia se concibe como un estado de bienestar social que promueve el respeto hacia el otro, el cuidado y la participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, también es considerada la manera de transformar la sociedad a través de la cultura para erradicar el conflicto, lo cual implica que cada individuo debe contribuir a la construcción de dicha cultura desde la paz, de su entorno familiar, profesional e individual. Como se mencionaba en el conversatorio, para poder lograr o alcanzar una paz en Colombia es necesario llevarlo desde lo individual a lo colectivo. Como segundo aspecto importante tenemos el impacto de la violencia en la sociedad. La violencia ha afectado de múltiples maneras diversos sectores de la sociedad colombiana, manifestándose no solo en agresiones físicas, sino también en dimensiones que abarcan el aspecto cultural, económico y social.
Esta violencia ha generado un entorno de desconfianza y asimismo ha limitado de alguna manera las oportunidades de desarrollo del país, lo cual afecta particularmente a comunidades vulnerables, como se menciona en el desarrollo del conversatorio. Como tercer punto importante tenemos la importancia de la participación ciudadana. Como es bien sabido, es crucial la participación ciudadana para la construcción de una paz verdadera y estable, ya que permite incluir diversas voces y opiniones en debates políticos, económicos y sociales que llevan a cuestionar la toma de decisiones y cómo sería la manera más apropiada de abordarlas. También mencionamos las manifestaciones de la violencia en las comunidades, lo cual se mencionó que hay diferentes formas de hacerlo, de manera cultural, excluyendo al otro, discriminando o asimismo por la falta de empatía hacia las diversas comunidades vulnerables o marginadas. Se mencionó asimismo la necesidad de crear un análisis profundo y reflexivo para entender el trasfondo de esta situación, considerando factores sociales, económicos, legales y cómo esto ha afectado a la sociedad colombiana y su desarrollo. Y finalmente tenemos los desafíos en la búsqueda de la paz. Históricamente Colombia ha enfrentado diversos desafíos en su búsqueda de una paz duradera, incluyendo la erradicación de la pobreza, el manejo de drogas ilícitas y la garantía de derechos hacia las víctimas o comunidades vulnerables. Sin embargo, es destacable mencionar que es esencial la protección de derechos hacia las mujeres y la inclusión de los jóvenes en los procesos de paz. Se necesita, como fue mencionado por uno de los participantes, un compromiso continuo de las instituciones y la sociedad para superar las resistencias históricas y asimismo alcanzar una verdadera reconciliación que vaya más allá de los intereses económicos o políticos que existan entre la relación de los diversos países, en este caso Colombia, y potencias. Finalmente, un aspecto que me hubiera gustado abordar en el conversatorio sería la inclusión de las mujeres y jóvenes en el proceso de paz. Creo que también es importante reconocer y proteger los derechos de las mujeres en el proceso de paz, ya que su participación activa permite promover las dinámicas sociales y asimismo lograr una paz inclusiva. Muchas gracias por este espacio de reflexión. Fue muy enriquecedor para mi práctica docente, pero asimismo para mi formación personal. Desearía en el futuro llevar todo lo aprendido durante estas lecciones al aula, mi práctica docente, como lo mencioné anteriormente, y hacer que incluso como docente pueda reflejar un poco de esa paz que me gustaría crear desde lo individual, lo cual me permite llevarlo no solo a mi colectivo, sino también a mi entorno en general. Nuevamente muchas gracias por el espacio. Me reconozco como futura docente la importancia de crear oportunidades de expresión, de reflexión y de pensamiento crítico, lo cual nos permite cuestionarnos, deconstruirnos y asimismo desarrollar pensamientos que nos puedan incitar a promover, a contribuir a nuestra sociedad de manera positiva, lo cual nos lleva a garantizar un verdadero cambio en nuestro alrededor. Me gustaría en el futuro tener la oportunidad de garantizar lo mismo para mis estudiantes, que puedan cuestionarse a sí mismos, promover entre ellos un pensamiento crítico que los lleve a pensar más allá, cuáles son las causas, los efectos y cuál es esa importancia de ponerse en los zapatos del otro, porque como lo mencionábamos en el conversatorio, uno de los mayores
aspectos que promueven la violencia es la falta de empatía. Por lo tanto, agradezco mucho a Cátedra Disciplinar porque me llevó a reflexionar sobre la importancia de la empatía, cómo debo conectar con el otro para desarrollar ese vínculo que me lleve a entender sus sentimientos, a conectar emocionalmente con el otro y entender cuál es ese trasfondo detrás de su historia. Creo que si nosotros implementáramos un poco más de estos espacios en nuestro día a día, tendríamos una Colombia más humana, más unida y más pacífica. Y a fin de cuentas ese es nuestro papel como ciudadanos, permitirnos buscar las maneras de contribuir a nuestro contexto, buscar las maneras de crear un cambio y asimismo buscar diferentes alternativas que nos permitan promover comportamientos que sabemos que van a beneficiar al otro, que van a garantizar el bienestar del otro y que asimismo nos van a recordar que nuestras libertades terminan donde empiezan los derechos del otro. Es importante también como profesionales repensarnos y llevarnos a diferentes situaciones en las que tenemos que pensar más allá de nuestros privilegios y asimismo cuestionarnos sobre temas que quizá anteriormente no habíamos abordado porque no nos habíamos visto en la necesidad de hacerlo. Pero el tema de la paz es un tema que merece ser abordado con la importancia que requiere, porque es un tema que en realidad como sociedad no nos cuestionamos, sino que tenemos la violencia muy normalizada y es algo que nos ha afectado históricamente, porque falta que desarrollemos ese pensamiento crítico que nos lleve a ponerle un fin, que nos lleve a decir no más y nos lleve también a creer que es posible hacer algo diferente, que es posible sembrar y cultivar algo distinto a lo que hemos venido haciendo por años. Por lo tanto, agradezco nuevamente la oportunidad y espero que en el futuro como docente también pueda promover un pensamiento que contribuya a mis estudiantes y a la manera en la que ellos podrán ser personas íntegras que le contribuyan a nuestro país de manera significativa y valiosa.